Mi ex y su nueva esposa me llamaron madre peligrosa y me quitaron a mi nieto. Pero no sabían con quién se metían. Hay un tipo de silencio que solo se instala después de que el mundo entero se te ha venido abajo. No es el silencio de la paz, sino el de la asfixia. Ese fue el silencio que trajo mi hija Lucía cuando cruzó la puerta de mi viejo taller de carpintería aquel martes por la tarde. Afuera caía una lluvia densa, típica de los finales de noviembre en la costa, de esas que calan hasta los huesos. Pero Lucía no temblaba por el frío. Llevaba puesto su uniforme de técnica de emergencias, la chaqueta reflectante aún húmeda y con olor a asfalto mojado y antiséptico. Había terminado su turno de 24 horas en la base de ambulancias y normalmente, a esa hora, ya estaría en casa preparando la merienda para mi nieto, Hugo. Sin embargo, Hugo no estaba con ella. Estaba sola, parada junto a mi banco de trabajo, con la mirada vacía, fijada en las virutas de roble que cubrían el suelo. Papá, dijo, y la voz se le quebró en la segunda sílaba. Dejé la lijadora a un lado. Me limpié las manos en el delantal de lona, sintiendo como un nudo frío se formaba en la boca de mi estómago. A mis 68 años, uno aprende a leer los desastres antes de que toquen tierra. Conocía cada expresión en el rostro de mi hija desde que era una niña, y esa mirada, esa mezcla de agotamiento absoluto y terror crudo, solo la había visto una vez, el día que su madre murió. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Dónde está el pequeño? Pregunté, acercándome a ella con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla en mil pedazos. Lucía tragó saliva con dificultad. Cerró los ojos y, cuando los abrió, las lágrimas finalmente empezaron a desbordarse, trazando surcos por sus mejillas pálidas. Se lo ha llevado. Mateo se lo ha llevado, papá. Y dice que no me lo va a devolver. Mateo. Su exmarido. El padre de Hugo. Habían estado casados durante casi una década antes de que las ambiciones de él y la devoción de ella por su trabajo terminaran abriendo un abismo insalvable entre los dos. El divorcio, ocurrido hacía 3 años, había sido doloroso pero civilizado, o al menos eso creíamos. Habían acordado una custodia compartida, Hugo pasaba la semana con Lucía, adaptándose a sus turnos, y los fines de semana con su padre. Hasta ese día. La hice sentarse en la vieja silla de mimbre que guardaba en la esquina del taller y le preparé una infusión en el hornillo eléctrico donde suelo calentar el café. Mis manos, callosas y manchadas de barniz, temblaban ligeramente. Explícate, le pedí, sentándome en un taburete frente a ella. ¿Cómo que se lo ha llevado? No puede hacer eso, hay un acuerdo firmado por un juez. Ayer por la mañana recibí una notificación del juzgado, empezó a explicar, apretando la taza caliente entre sus manos como si buscara un ancla en la realidad. Ha presentado una demanda de emergencia para pedir la custodia total. Hoy fue a buscarlo al colegio antes de que yo saliera de mi guardia. Me llamó hace una hora desde el coche. Dijo que Hugo se quedará en su casa hasta que haya una audiencia. Que su abogada ya tiene la orden provisional porque alegan que mi ritmo de vida es un peligro para el niño. Me quedé paralizado. La palabra peligro flotó en el aire espeso del taller, mezclándose con el olor a madera de cedro y pegamento. Lucía, mi Lucía, que se desvivía por ese niño. Que organizaba su vida entera, sus horas de sueño, sus comidas, en torno a los horarios escolares de Hugo. Que trabajaba de noche y de madrugada salvando vidas en la calle para poder estar libre cuando su hijo saliera del colegio. ¿Peligro? ¿Bajo qué argumento? La sangre empezó a latirme en las sienes. Negligencia, susurró ella, como si la palabra le diera asco. Dicen que una madre que trabaja en emergencias, con turnos rotativos y de 24 horas, no puede ofrecer la estabilidad emocional ni la estructura que un niño de 7 años necesita. Dicen que el ambiente en mi casa es caótico. Y que Irene, que ella puede darle una vida mejor. Irene. La nueva esposa de Mateo. La pieza que había desequilibrado el tablero. Mateo siempre había sido un arquitecto ambicioso. Pero desde que conoció a Irene, heredera de una de las constructoras más grandes de la región, su vida había dado un giro hacia una estratosfera que nosotros solo veíamos en las revistas.
Se habían mudado a un chalet inmenso en una urbanización privada, conducían coches que costaban lo mismo que mi casa, y se movían en un círculo social donde el valor de una persona se medía por sus contactos y su patrimonio. Yo solo había coincidido con Irene en un par de ocasiones, en los cumpleaños de Hugo. Era una mujer impecable, de esas que parecen no transpirar nunca. En nuestro último encuentro, me había mirado de arriba abajo al enterarse de que yo había sido ebanista y ahora me dedicaba a restaurar muebles viejos por mi cuenta. «Qué pasatiempo tan rústico», había comentado con una sonrisa que no llegó a sus ojos, antes de girarse para hablar por teléfono. «Quieren usar mi trabajo en mi contra», continuó Lucía, sacándome de mis recuerdos. Irene trabaja desde casa, dirigiendo no sé qué departamento de la empresa de su familia. Dicen que ella tiene horarios normales, que puede estar presente. Que pueden pagarle a Hugo el colegio internacional bilingüe. Que le pueden ofrecer un futuro que yo no puedo darle con mi sueldo del sector público y mis ojeras crónicas. Me levanté del taburete y empecé a caminar por el taller. La indignación me quemaba el pecho. Durante 40 años me había partido la espalda levantando muebles, instalando cocinas y respirando aserrín para que mi hija pudiera estudiar. Ella había elegido una vocación dura, mal pagada y a menudo desagradecida, porque creía en ayudar a los demás. Y ahora, un par de personas sentadas en sillones de cuero blanco pretendían que el dinero era un sustituto del amor de una madre. «No vamos a permitir esto», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. «Vas a llamar a un abogado. Vamos a pelear». Lucía dejó la taza sobre la mesa con un ruido sordo. Negó con la cabeza, y fue en ese momento cuando vi la verdadera profundidad de su derrota. «Papá, no lo entiendes. He estado buscando toda la mañana. El bufete que ha contratado Mateo es intocable. Tienen a 5 personas trabajando solo en este caso. Yo apenas puedo pagar el alquiler de mi piso este mes porque tuve que arreglar el coche. El abogado más barato que he consultado me pide una provisión de fondos que equivale a mis ahorros de todo el año y me ha dicho que, sinceramente, pelear contra la capacidad económica de Mateo va a ser casi imposible. La justicia no es igual para todos, papá. A veces, simplemente gana el que puede permitirse pagar la guerra». El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado esta vez. Miré mis manos. Miré mi taller, lleno de herramientas heredadas y muebles a medio terminar. No tenía una cuenta bancaria abultada. Vivía de mi pensión y de los pequeños trabajos de restauración que hacía para no aburrirme. Pero había algo que Lucía no sabía. Algo que la vida me había enseñado mucho antes de que ella naciera: la verdadera riqueza no siempre está en los bancos. A veces, está en lo que has construido con tus propias manos y en las personas a las que has tocado en el camino. Le pedí a Lucía que se fuera a casa a intentar dormir, aunque sabía que no lo haría. Le prometí que yo me encargaría de investigar opciones. Cuando su coche desapareció bajo la lluvia, cerré la puerta del taller, me acerqué a un viejo archivador de metal al fondo del cuarto y abrí el cajón inferior. Bajo un montón de bocetos y facturas antiguas, saqué una libreta de cuero negro, raída por los bordes. Empecé a pasar las páginas hasta encontrar el nombre que buscaba. Arturo Sangiao. Arturo no era solo un abogado. Era el abogado. Uno de esos nombres que infundían respeto y cierto temor en los juzgados de la ciudad. Especialista en litigios familiares complejos, conocido por destrozar a sus oponentes con una precisión quirúrgica. Un hombre cuyos honorarios eran astronómicos. Pero Arturo y yo teníamos historia. Hace casi 15 años, cuando él apenas estaba montando su propio despacho, un incendio provocado por un cortocircuito destruyó casi por completo sus oficinas. Arturo había invertido todo su capital en aquel lugar. Las aseguradoras tardaban en responder y él estaba al borde de la quiebra, sin un lugar digno donde recibir a sus clientes, que en ese entonces eran su única tabla de salvación. Yo trabajaba para la empresa contratada para reconstruir el interior. Vi a ese joven abogado, desesperado, trabajando sobre una mesa de plástico plegable entre paredes chamuscadas. Nadie quería hacer el trabajo fino de carpintería a crédito. Yo lo hice. Me quedé noches enteras, fuera de mi horario con la empresa,
construyendo los estantes, revistiendo las paredes con paneles de nogal, instalando los escritorios. Cuando terminó, le dije que me pagara cuando ganara su primer gran caso. Tardó 2 años en hacerlo, pero el día que apareció en mi taller con un cheque, traía también una botella de vino y una promesa: Mateo, me devolviste la dignidad cuando el mundo me daba por acabado. Si algún día tú o los tuyos necesitan un escudo, yo seré el primero en la línea. Nunca había cobrado esa palabra. Hasta hoy. Marqué el número en mi teléfono móvil, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. La secretaria fue un muro de contención educado pero firme, explicándome que el señor Sanjiao no aceptaba nuevos clientes, que su agenda estaba cerrada hasta el año próximo. Dígale que llama Mateo, interrumpí, usando un tono que no admitía réplica. Mateo, el ebanista. Y dígale que es sobre aquella biblioteca de nogal. Hubo una pausa, música de espera durante 3 minutos eternos, y de repente, una voz profunda y rasposa al otro lado. Mateo. Viejo amigo. Esperaba que nunca tuvieras que usar esa carta, porque significa que estás en problemas. Dime qué ocurre. Le conté la situación. Fui directo, sin adornos. Le hablé de Lucía, de los turnos en la ambulancia, de Hugo y de la maquinaria legal que Mateo e Irene habían puesto en marcha para aplastarla. Arturo escuchó en silencio, solo interrumpiendo un par de veces para pedir detalles específicos sobre las fechas de los turnos y el tipo de demanda. Estarán usando la doctrina de la estabilidad ambiental del menor, dijo finalmente Arturo. Es un clásico. Pintar al progenitor trabajador como ausente o negligente por culpa de sus horarios, mientras el otro progenitor ofrece un entorno burgués, controlado e higiénico. Quieren ganar por desgaste, asumiendo que tu hija no tendrá con qué defenderse. ¿Puedes ayudarnos? Pregunté, aferrando el teléfono con fuerza. No puedo pagarte tus tarifas habituales, Arturo, pero te juro que trabajaré gratis para ti el resto de mis días si hace falta. Cállate, Mateo, respondió, y pude notar una sonrisa fiera en su voz. No me ofendas. Dile a tu hija que esté en mi despacho mañana a las 9 de la mañana. Con toda la documentación de sus guardias, los informes escolares del niño y cualquier cosa que demuestre que su vida gira en torno a él. Vamos a ir a la guerra. A la mañana siguiente, acompañé a Lucía al centro de la ciudad. El edificio donde Arturo tenía su despacho era imponente, una torre de cristal y acero que parecía mirar por encima del hombro al resto de la ciudad. Lucía estaba nerviosa. Llevaba una carpeta llena de papeles, apretada contra su pecho como si fuera un escudo. En el ascensor, me miró con una mezcla de gratitud e incredulidad. Papá, ¿de verdad conoces a este hombre? He buscado su nombre en internet. Defiende a senadores y a directores de bancos. Él conoce mi trabajo, y yo conozco el suyo. Eso es suficiente, me limité a decir. La reunión duró 3 horas. Arturo no fue condescendiente ni ofreció falsas esperanzas. Fue meticuloso, interrogando a Lucía casi con la misma dureza con la que lo haría la parte contraria. Quería saber cada detalle de la relación con Hugo. Quién lo llevaba al médico, quién le ayudaba con los deberes, cómo organizaba Lucía sus horas de sueño cuando llegaba exhausta tras una guardia. Señorita Lucía, dijo Arturo, apoyando los codos sobre el inmenso escritorio de nogal que yo mismo había construido, el argumento de su exmarido es superficial, pero peligroso. Los jueces son humanos. A veces, se dejan deslumbrar por la promesa de una vida llena de comodidades materiales. Una casa enorme, tutores privados, vacaciones en el extranjero. Todo eso suena muy bien en un papel. Nuestro trabajo no es solo demostrar que usted es una buena madre, sino exponer la hipocresía de la otra parte. Tenemos que demostrar que la supuesta estabilidad que ofrecen es, en realidad, un entorno estéril que no atiende las verdaderas necesidades emocionales del niño. Durante las siguientes semanas, la vida se convirtió en una trinchera. La orden provisional se mantenía, Hugo estaba viviendo en la casa de Mateo e Irene, y a Lucía solo se le permitían visitas supervisadas 2 tardes por semana y algunas horas los fines de semana. Ver cómo le arrebataban a su hijo estaba destruyendo a mi hija.
Adelgazó, sus ojeras se volvieron crónicas y había días en los que la encontraba sentada en la cama de Hugo, oliendo la almohada del niño en silencio. Yo intentaba ser el pilar que necesitaba. La acompañaba a las visitas, que se realizaban en lugares neutrales, normalmente un parque cercano a la casa de Mateo. Fue en uno de esos encuentros donde empecé a notar los cambios en Hugo. Era un niño vital, curioso, que siempre tenía las rodillas raspadas y las manos manchadas de rotulador. Pero el niño que bajó del todoterreno negro de Irene aquel sábado por la tarde parecía una versión apagada de sí mismo. Llevaba ropa cara, perfectamente planchada, que parecía incomodarle. Cuando corrió a abrazar a Lucía, noté que miraba constantemente de reojo hacia donde estaba Irene, que observaba desde la distancia con los brazos cruzados. Mientras Lucía y Hugo jugaban en los columpios, me acerqué a mi nieto bajo el pretexto de darle un zumo. ¿Cómo estás en la casa nueva, campeón? Le pregunté, sentándome en cuclillas a su lado. Hugo bajó la mirada hacia sus zapatos inmaculados. Es muy grande, abuelo. Hay una piscina de verdad y una sala de cine. Suena divertido. ¿Y juegas mucho? Negó con la cabeza levemente. Arrin dice que no se puede correr dentro porque se rayan los suelos. Y no puedo llevar mis piezas de construcción al salón porque desordenan. Todo tiene que estar siempre en su sitio. A papá casi no lo veo porque llega tarde del trabajo, y cuando llega, está cansado. Irene me puso una señora que se llama Carmen para que me cuide y me enseñe inglés por las tardes. Sentí un pinchazo en el corazón. ¿Echas de menos tu casa? Le pregunté con suavidad. Hugo asintió y, de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Echo de menos el piso de mamá. Y hacer galletas en la cocina. Allí al menos podía reírme alto. Irene siempre me pide que use mi voz de interior. Abuelo, me agarró de la manga de la camisa, apretando la tela. ¿Mamá me ha abandonado porque trabaja mucho? Irene me dijo que mamá prefiere estar en la ambulancia que conmigo, que por eso vivo ahora con ellos. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que me costó respirar. La manipulación. El veneno instilado gota a gota en la mente de un niño de 7 años. Abracé a Hugo con fuerza, prometiéndome a mí mismo que no dejaría que le robaran su infancia ni el amor de su madre. Tu mamá te quiere más que a su propia vida, Hugo, le susurré al oído. Ella salva a personas que están en peligro, pero tú eres su mundo entero. Nunca dudes de eso. Pronto volverás a casa, te lo prometo. Se lo conté todo a Arturo al día siguiente. El abogado tomó notas en silencio, sus ojos brillando con una determinación fría. Bien. Ya tenemos la perspectiva del menor. Es hora de reunir nuestro arsenal. Las semanas previas a la vista definitiva fueron un torbellino de preparación. Arturo y su equipo trabajaron incansablemente. No se limitaron a recopilar las nóminas y cuadrantes de Lucía. Fueron más allá. Arturo contactó a la directora del colegio de Hugo, a la tutora, al entrenador del equipo de fútbol del barrio. Consiguió declaraciones juradas. La fecha del juicio llegó una fría mañana de febrero. Los pasillos de los juzgados de familia son lugares sombríos, llenos de miradas esquivas y murmullos tensos. Cuando llegamos, Mateo e Irene ya estaban allí. Irene vestía un traje de chaqueta de diseño impecable, y jugueteaba con un reloj que costaba lo mismo que mi taller entero. Mateo parecía tenso, incapaz de sostenerle la mirada a Lucía. Su abogada, una mujer estirada y de gestos afilados llamada Silvia, nos lanzó una mirada que resumaba confianza. Entramos en la sala. El juez encargado era una mujer de unos 60 años, la magistrada Velasco, conocida por su pragmatismo y por no dejarse amedrentar por los grandes apellidos. La abogada de Mateo comenzó su exposición. Pintó un cuadro desolador y cuidadosamente orquestado. Habló de la naturaleza imprevisible de las emergencias médicas. Presentó gráficos que mostraban las horas nocturnas que Lucía pasaba fuera de casa. Su señoría, decía Silvia, paseándose frente al estrado, no estamos cuestionando el amor de la madre. Estamos cuestionando la viabilidad logística. Un niño necesita rutinas fijas.
Necesita a alguien que le lea un cuento antes de dormir, no a una madre que llega a las 7 de la mañana, cubierta de sangre ajena y exhausta, teniendo que dormir durante el día mientras el niño necesita atención. Mi cliente, con su nueva situación marital y económica, puede garantizar una presencia constante. La esposa de mi cliente, la señora Irene, ha asumido voluntariamente el rol de cuidadora principal. Ofrecen una casa de 600 metros cuadrados, acceso a los mejores colegios y un entorno de absoluta paz y estabilidad. La madre biológica, lamentablemente, solo puede ofrecer un piso minúsculo, estrés constante y a su anciano padre como niñero improvisado. Escuchar aquellas mentiras a medias fue una tortura. Lucía temblaba a mi lado. Le apreté la mano por debajo de la mesa. Fue el turno de Arturo. Se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta del traje. No llevaba gráficos ni pantallas. Solo una pequeña carpeta de cartón. Con la venia, su señoría. La parte demandante ha utilizado palabras muy hermosas. Estabilidad, paz, entorno controlado. Pero parece que confunden la crianza de un hijo con la gestión de un museo. Arturo comenzó a caminar hacia el estrado. Se ha hablado mucho del trabajo de mi clienta. De sus turnos de 24 horas. De la imprevisibilidad. Pero veamos los datos reales. Abrió la carpeta. Aquí tengo el registro de asistencia a las tutorías del colegio de Hugo en los últimos 3 años. La madre ha asistido al 100% de ellas. El padre, a 2. Aquí tengo los recibos de las cuotas del equipo de fútbol, pagadas puntualmente por la madre, y fotografías de ella en la grada cada sábado por la mañana, incluso cuando había terminado su guardia apenas unas horas antes. Arturo sacó otro papel. La abogada contraria ha mencionado que el padre y su nueva esposa ofrecen presencia constante. Sin embargo, aquí tengo un registro de las actividades extraescolares y la rutina de Hugo en el último mes y medio, desde que se dictó la orden provisional. El niño pasa una media de 6 horas diarias a cargo de una empleada del hogar contratada recientemente. El señor Mateo, por motivos laborales que no dudo sean legítimos, llega a casa pasadas las 8 de la tarde. La señora Irene, aunque trabaja desde casa, tiene la oficina en un ala separada y ha delegado las tareas de cuidado en el servicio doméstico. ¿Es esa la madre presente que se nos intentaba vender? La magistrada Velasco miró a Mateo por encima de sus gafas. Él tragó saliva visiblemente. Arturo no había terminado. El tono de su voz bajó, volviéndose más íntimo, casi como si estuviera hablando solo con la jueza. Su señoría, se está intentando penalizar a una mujer por ejercer una profesión esencial. Mi clienta es técnica de emergencias. Salva vidas. Y organiza sus extenuantes turnos asegurándose de estar libre precisamente cuando su hijo la necesita. Duerme menos para poder ser ella quien lo lleve al parque, quien cocine con él, quien se ensucie las manos jugando con él. En la casa del padre, Hugo no puede jugar en el salón porque, cito textualmente al menor, se rayan los suelos. Irene se removió inquieta en su asiento y le susurró algo al oído a su abogada, visiblemente molesta. El dinero puede comprar una casa más grande, concluyó Arturo, mirándolos directamente a ellos, puede comprar tutores y ropa de marca. Pero no puede comprar la dedicación absoluta y el sacrificio de una madre que renuncia a su propio descanso por el bienestar de su hijo. La estabilidad no la dan los metros cuadrados de una casa, su señoría. La da el apego seguro. Y el apego seguro de Hugo está, y siempre ha estado, con su madre. La sala quedó en un silencio sepulcral. La jueza Velasco revisó los documentos durante unos minutos que parecieron siglos. Luego levantó la vista. Quiero hablar con el niño, dictaminó. Pasaremos a un receso. El menor pasará a mi despacho. Solo él y el equipo psicosocial. Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Esperamos en la cafetería del juzgado. Lucía apenas probó el café. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los coches se movían en la calle, sintiendo que el destino de nuestra familia pendía de un hilo finísimo en manos de una jueza y las palabras de un niño de 7 años asustado. Cuando nos llamaron de nuevo a la sala, el ambiente estaba tenso.
La jueza Velasco tomó asiento y juntó las manos sobre su escritorio. He revisado minuciosamente las pruebas documentales presentadas por ambas partes. He escuchado los testimonios. Y, lo más importante, he tenido una larga charla con Hugo. La jueza se dirigió directamente a Mateo. Señor, es loable que, tras mejorar su situación económica, desee ofrecerle mejores oportunidades a su hijo. Ningún tribunal le recriminará querer participar más activamente en su vida. Sin embargo, utilizar esa ventaja económica para intentar borrar de un plumazo a la figura materna principal, alegando una negligencia inexistente, es no solo injusto, sino perjudicial para el menor. El corazón me dio un vuelco. Apreté la mano de Lucía. El trabajo de la madre, continuó la magistrada, requiere sacrificios enormes, es cierto. Pero ha quedado sobradamente demostrado que esos sacrificios no recaen sobre el bienestar del menor, sino sobre el propio tiempo y salud de la señora Lucía. El niño está profundamente arraigado a su madre. Su desarrollo académico y emocional bajo su cuidado exclusivo hasta la fecha ha sido intachable. Y durante la charla que hemos mantenido, Hugo ha expresado, con la inocencia y claridad que solo tienen los niños, que en su enorme casa nueva se siente, cito, como un adorno más que no se puede tocar. Irene cerró los ojos y apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina y blanca. Por consiguiente, resolvió la jueza, desestimó íntegramente la demanda de modificación de medidas definitivas presentada por el padre. Se revoca la orden provisional. La custodia vuelve a su régimen anterior de manera inmediata. Además, instó a los progenitores a acudir a mediación familiar para mejorar la comunicación, ya que el conflicto generado por este procedimiento ha causado un estrés innecesario en el menor. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala como el trueno que anuncia el fin de una tormenta. Lucía se derrumbó sobre la mesa, llorando a mares, pero esta vez eran lágrimas que limpiaban, lágrimas de alivio puro. Arturo se acercó y le puso una mano en el hombro, con una sonrisa contenida. Yo me acerqué a él y lo abracé. Un abrazo tosco, de hombre de clase trabajadora, que él correspondió con firmeza. Te debo la vida de mi hija, Arturo, le dije al oído. Me debías una biblioteca, Mateo. Estamos en paz, respondió él, guiñándome un ojo. Al salir del juzgado, nos encontramos en el pasillo con Mateo e Irene. Ella caminaba rápido, los tacones repiqueteando furiosamente contra el suelo de mármol, murmurando algo sobre tiempo perdido y gente irracional. Mateo se detuvo un segundo. Nos miró, y por primera vez en todo el proceso, vi vergüenza en sus ojos. No dijo nada, pero bajó la cabeza antes de seguir a su esposa. Sabía que había cruzado una línea que nunca debió pisar. Esa misma tarde fuimos a recoger a Hugo. Cuando el niño vio a su madre parada junto al coche en la puerta del colegio, soltó la mochila pesada y corrió hacia ella como si estuviera huyendo del fin del mundo. Se fundieron en un abrazo en la acera, ignorando la lluvia fina que volvía a caer, ajenos a los padres que pasaban. Yo me quedé un paso atrás, observándolos, sintiendo que por fin podía respirar con normalidad después de meses de ahogo. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. Muchas cosas han cambiado, y otras, las importantes, siguen igual. Lucía sigue trabajando en las emergencias. Hace un mes le dieron un reconocimiento en el ayuntamiento por su actuación durante un accidente de tráfico múltiple en la autopista. Hugo estuvo en primera fila, aplaudiendo tan fuerte que le dolían las manos. Está inmensamente orgulloso de su madre. A veces se pone su vieja chaqueta reflectante, que le llega por las rodillas, y dice que de mayor quiere conducir ambulancias. Mateo e Irene duraron menos de 1 año después del juicio. Resultó que Irene amaba la idea de ser una madrastra perfecta y adinerada solo en la teoría. Cuando la realidad de criar a un niño requirió sacrificar sus fines de semana de esquí y aguantar berrinches normales, la fachada se desmoronó. Se divorciaron tras una discusión que, irónicamente, tuvo que ver con la negativa de Irene a que Hugo tuviera un perro en su inmaculado jardín. Hoy en día, Mateo tiene un régimen de visitas normal. Ha bajado los humos. A veces, cuando viene a recoger al niño, se queda un rato charlando en la puerta. Ya no intenta imponer su visión del mundo con talonarios.
Supongo que perderlo casi todo te enseña a valorar lo que realmente importa. Se ha dado cuenta de que un padre presente vale más que 100 tutores de inglés. Yo sigo en mi taller. Las manos me duelen un poco más cuando hace frío y la artritis empieza a recordarme que no soy eterno. Pero cada tarde, sobre las 5:30, la puerta del taller se abre con un chirrido y entra un torbellino de 7, ahora 9 años, lanzando la mochila al rincón y buscando trozos de madera para construir barcos o espadas. Ayer, mientras le enseñaba a lijar un trozo de pino, Hugo me hizo una pregunta. Abuelo, un niño del cole me dijo que ser médico es mejor que ser lo que es mi mamá, porque los médicos ganan mucho dinero y compran casas grandes. ¿Eso es verdad? Detuve la lija. Miré a mi nieto, con la cara manchada de aserrín y los ojos brillantes de curiosidad. Pensé en Irene, en los tribunales, en las miradas por encima del hombro. Pensé en mi vida entera rodeado de virutas y en la vida de Lucía rodeada de sirenas. Hugo, le dije, arrodillándome a su lado para estar a su altura, el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco ni por el tamaño de su casa. Se mide por lo que hace cuando los demás la necesitan. Tu madre llega a los peores momentos de la vida de la gente y les da esperanza. Les da una segunda oportunidad. Eso es lo más grande que puede hacer un ser humano. No hay dinero en el mundo que pueda comprar ese tipo de nobleza. El niño asintió, lentamente, procesando la información, y luego volvió a lijar la madera con un vigor renovado. Mi mamá es la mejor, sentenció, con esa simpleza aplastante de la niñez. Sí, lo es, respondí. Me quedé mirándolo mientras el olor a resina y madera vieja llenaba mis pulmones. En ese momento supe que habíamos ganado algo mucho más importante que un juicio. Habíamos protegido un legado. No un legado de propiedades, ni de cuentas corrientes, ni de apellidos ilustres. Sino el legado del trabajo honesto, de la dignidad intacta y del amor incondicional. Ese es el verdadero patrimonio de nuestra familia, y nadie, con todo el dinero del mundo, podrá arrebatárnoslo jamás.